sentenciados a muerte. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Amado oyente, desde el comienzo de la raza humana, el mundo entero está bajo sentencia de muerte. El hombre pecó, desobedeció a Dios, y Dios lo sentenció a muerte a él y a su descendencia. Génesis 3:19. Y Dios en su gran amor y misericordia hizo el plan de redención por medio de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:19 y 20. Una vez que el sacrificio fue realizado, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Persona que está escuchando, quizás más de alguna vez habrá usted escuchado la frase que se dice, serás salvo. A lo mejor también usted nunca se habrá preguntado, ¿de qué debo ser salvo? Hace 2000 años que en Jerusalén un grupo considerable de personas hicieron esta pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta persiste hasta el día de hoy. La palabra salvo en el griego es sosomenon, que significa rescatar de peligros naturales, librar de la muerte, y aún salvar y preservar de la muerte eterna. Y es exactamente a la salvación que Jesús se refirió, salvar al mundo de la condenación eterna. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el mundo entero está sentenciado a muerte por su pecado. En otros mensajes ya hemos dicho que Adán, al desobedecer, sufrió dos muertes a la vez. Muerte espiritual, esto es la total separación de Dios. Adán ya no escuchó más la voz de Dios, su creador, desde ese momento. Y muerte física, él vivió y envejeció y a los 930 años murió físicamente. La sentencia de Dios estaba en él, muerte. El apóstol Pablo, enseñando a la iglesia del incidente en el huerto del Edén, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Y luego, por cuanto todos pecaron, están destituidas de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Desde ahí, la humanidad quedó prisionera bajo sentencia de muerte, física y espiritualmente. El hombre fue vencido por Satanás y todo lo que Dios le había dado al hombre, su alma, su cuerpo, su señorío, sobre las cosas creadas, todo pasó a manos del diablo. Pedro dijo, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Segunda de Pedro 2:19. El diablo venció al hombre, y éste quedó esclavo del diablo, sujeto a esclavitud y al pecado, cautivo en la cárcel espiritual, de donde no puede salir, porque el tirano, el verdugo de la humanidad, jamás le abre las puertas a nadie para que salga. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, que ese tirano tiene sus días contados, y cuando llegue su fin, Dios le sacará la careta y lo dejará al descubierto. Así lo anunció el Espíritu Santo por el profeta diciendo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, y que asoló sus ciudades, y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Isaías 14, 16, 17. Amado, esta cárcel de la que habla el profeta es una cárcel espiritual donde toda persona que no cree ni ha aceptado a Jesucristo como su Salvador están prisioneras, atadas a los vicios del pecado, del tabaco, del alcohol, de la droga y de toda aberración y desenfreno moral e espiritual. Millones de personas anhelan salir de ahí, pero no pueden. Sus almas están atadas y encerradas. Lucas 13:16, segunda de Timoteo 2:25 al 26. Y no pueden salir porque no aceptan al abogado cuyo nombre es Jesucristo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14, 2:1. Y que tiene poder para sacarlos a libertad. Muchos se han ido de este mundo anhelando la libertad de su alma, pero se negaron a renunciar a la cautividad del tirano, no aceptando al que tiene poder para libertarlos. Amigo, cuando el Señor Dios vio que el mundo estaba en esclavitud
y en las redes de Satanás por su pecado, Él en su amor se compadeció y se propuso salvar al mundo, proveyendo un escape a la humanidad. Dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7, 8. O sea, en palabras más claras, el Todopoderoso hizo el rescate, la redención para la humanidad por medio de su propio cuerpo de carne que Él tomó de acá, para manifestarse en carne al mundo. Primera de Timoteo 3:16, porque Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. El Todopoderoso, considerando la condición en que estaba el hombre, y viéndolo dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Salmo 102, 19, 20. Amada persona, considere esto. La persona que no es libre por Dios aquí, quedará prisionera después de la muerte física para siempre. El apóstol Pedro habla de personas que desobedecieron acá, y su espíritu estaban encarcelados en el centro mismo de la tierra, y de esto Pedro hace mención diciendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3, 19, 21. Amado amigo, este es el punto céntrico de este mensaje. Nuestra intención es que usted entienda 2 puntos importantes. Primero, que reconozca en qué condición o cautiverio está su alma. Segundo, y que conozca la forma o manera para escapar. Dirá usted, ¿de qué voy a escapar si soy libre? Ese es el asunto precisamente. Fue la respuesta de los judíos cuando Jesús le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8, 32 al 34. Por la misma razón, Pablo enseña a los gentiles diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. A todos los que escuchen, en esa triste condición y sentencia de muerte está el mundo entero hasta ahora. Por tanto, le exhorto que si hasta ahora no ha aceptado a Cristo por medio del Evangelio, que es la única manera de escapar del cautiverio en que se encuentre el alma de cada persona que todavía está sin Cristo, y ser libre. Amado hermano y amigo, escuche, solo Cristo es el libertador. Solo Él puede abrir la puerta de la cárcel espiritual en que está cautivo el mundo. Pero oiga, si usted lo desea, usted mismo puede anular el acta de la sentencia si usted quisiera y creyera en Jesucristo. Solo en Él. Él está dispuesto a abrir las puertas de la cárcel, porque solo Él puede hacerlo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Se preguntará usted, ¿cómo será? ¿Qué debo hacer? También dijimos que esa pregunta hasta ahora persiste. Nada difícil. Todo está dicho en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo quiere libertar al mundo. Él es el autor de la Biblia y no miente. Mire, cuando en Jerusalén 3,000 personas preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 al 38. El apóstol Pablo lo expone de la siguiente manera, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Óigalo, se lo repito,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:12, 14. Hago notar que dice sepultados con él en el bautismo. O sea, el acta de decreto de sentencia de muerte es anulada por medio del bautismo, tal como lo dijo Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. El profeta Isaías clamó diciendo, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. Y a Nicodemo se le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5. El término nacer de nuevo es frecuente en muchas personas que conocen la Biblia, pero también es cierto que muchos ignoran el verdadero significado de lo que Jesús dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica estar a salvo por el plan de redención que Él hizo desde antes de la fundación del mundo, por medio del sacrificio del Calvario. Hago notar que Jesús, previo al comenzar su ministerio terrenal, comienza tomando el bautismo por Juan el Bautista y termina su estancia aquí en la tierra, ordenando el bautismo a todo el mundo, o sea, a los que creen en el plan de salvación. Marcos 16:15-16. Aclarando más el asunto, lo que significa este plan de salvación es el acto simbólico de morir por medio del bautismo, Romanos 6:4, y ser sepultado por medio del bautismo, Colosenses 2:12, y resucitar por el bautismo, también verso 12. A esto se refiere lo de haciendo a la semejanza de su muerte. Y leemos como sigue: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, Romanos 6:5. Globalizando, el bautismo en las aguas simbólicamente cumple 3 pasos, por así decirlo, que Jesús realizó en su muerte: muerte, sepultura y resurrección a la vez. Amigo, ¿quiere usted ser libre de esa sentencia de muerte? ¿Quiere usted que la puerta de esa cárcel espiritual sea abierta y usted sea una persona libre por Cristo? Entonces ya usted sabe lo que tiene que hacer. No espere más. Póngase en pie delante del Señor Jesucristo ahora mismo y haga su elección por Él, y tendrás paz y descanso para su alma, ahora, aquí, y en el más allá, vida eterna. No demore, y que Dios le bendiga. Oremos. Eterno, bendito Creador y Salvador Jesucristo, ruego a usted que todas las almas que escucharon este mensaje y se encuentran cautivas por las redes de Satanás sean libres y su mente sean abiertas hacia la verdad. Ruego que su Santo Espíritu los saque de las tinieblas a su luz admirable y del yugo y cautiverio del diablo a la libertad gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que sean salvas. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, mi Salvador y Dios. Amén.